Imagina finalmente cumplir el sueño de mudarte a una casa nueva. Esa sensación de empezar de cero, explorar cada rincón y planificar el futuro en ese lugar perfecto. Pero, ¿y si, en lugar de eso, comenzaras a sentir que algo no está bien? Puertas que crujen sin explicación, sombras que parecen moverse solas y un pasado oscuro que nunca fue revelado. Hoy te voy a contar 3 historias reales y perturbadoras sobre casas nuevas que ocultaban secretos aterradores. Pero antes de continuar, deja tu like en este vídeo y suscríbete al canal. Así no te perderás ningún contenido aterrador como este y ayudarás a que nuestro trabajo llegue a más personas. Ahora, apaga las luces, acomódate bien donde estás y prepárate para descubrir las casas en las que nadie querría vivir. La primera historia nos lleva a un pequeño pueblo en Italia, donde una joven pareja, Matteo y Sofía, decidió comprar su primera casa juntos. Estaban emocionados por la idea de dejar atrás el ajetreo de la ciudad y construir una vida tranquila en el campo. La casa era un sueño, espaciosa, con un enorme jardín y ubicada en la cima de una colina con vista al pueblo. Pero, como todo lo que parece demasiado bueno, había un detalle que nadie mencionó. Los habitantes locales evitaban pasar cerca de esa casa, especialmente al caer la noche. La primera semana fue perfecta. Matteo y Sofía decoraron las habitaciones, plantaron flores en el jardín e incluso organizaron cenas románticas al aire libre. Sin embargo, comenzaron los ruidos. Al principio, eran apenas susurros, casi inaudibles, provenientes del sótano. Matteo pensó que serían las tuberías antiguas o incluso ratones, pero la intensidad aumentaba cada noche. Sofía empezó a despertarse en plena madrugada con la sensación de que alguien la estaba observando. Una noche, Matteo decidió investigar. Bajó al sótano con una linterna, decidido a descubrir el origen de los sonidos. El sótano era un espacio húmedo lleno de objetos antiguos que los dueños anteriores habían dejado atrás. En el fondo, había un viejo armario cerrado con un candado oxidado. Matteo sintió un escalofrío al acercarse, pero, lleno de curiosidad, forzó el candado hasta que se rompió. Dentro del armario, encontró algo que lo dejó paralizado: una colección de fotografías. Todas las fotos mostraban la casa, pero lo extraño era que, en cada imagen, había una figura encapuchada parada cerca de las ventanas o en la entrada, como si estuviera vigilando el lugar. Corrió a mostrarle las fotos a Sofía, quien inmediatamente sugirió llamar a la policía. Pero, cuando los oficiales llegaron, no encontraron nada inusual. Probablemente una broma pesada de los antiguos propietarios, dijeron. Sin embargo, Sofía estaba convencida de que algo no estaba bien. Los eventos se volvieron aún más extraños. Los objetos cambiaban de lugar, las puertas se cerraban solas. Una mañana, encontraron la frase "váyanse" escrita en el polvo de uno de los espejos. El punto culminante ocurrió en una noche de tormenta, cuando la pareja escuchó golpes violentos en la puerta principal. Matteo la abrió, pero no había nadie. Sin embargo, en el porche encontraron una caja. Dentro, había una muñeca de porcelana con los ojos tachados y un mensaje escrito a mano: "No deberías haber abierto el armario". A partir de ese momento, Matteo y Sofía decidieron abandonar la casa. Nunca regresaron, y la propiedad permanece vacía hasta el día de hoy. Algunos dicen que, en noches de luna llena, se puede ver una figura encapuchada vagando por el jardín, como si estuviera esperando a la próxima persona que se atreva a mudarse allí. La segunda historia comienza con una joven llamada Alessia, quien acababa de mudarse a un pequeño apartamento en un antiguo edificio del centro de Milán. El lugar era pequeño, pero acogedor, y Alessia se sentía emocionada de haber logrado finalmente su independencia. El edificio tenía un encanto antiguo, con pasillos estrechos y un ascensor de puerta plegable que crujía al abrirse. Sin embargo, desde el primer día, algo en el ambiente parecía extraño. En su primera noche, mientras organizaba sus cosas, Alessia notó algo peculiar en el dormitorio. Cerca del techo, en una de las paredes, había una pequeña abertura cuadrada cubierta por una madera frágil, como una entrada a un desván. Esto no estaba en el contrato, y el propietario no le había mencionado nada al respecto. Intrigada, pero cansada por la mudanza, decidió investigar al día siguiente.
Cuando finalmente subió a una silla para alcanzar la abertura, un escalofrío recorrió su espalda. El desván era oscuro y parecía abandonado. Con la linterna de su teléfono, Alesia iluminó el espacio y vio unas cajas viejas y un espejo cubierto de polvo apoyado contra la pared. Dentro de las cajas encontró objetos personales, ropa infantil, fotografías de una familia y un diario. Al abrir el diario, notó que las primeras páginas estaban escritas en un italiano antiguo y poético, narrando la vida de una niña llamada Bianca que vivía en ese apartamento con sus padres. Sin embargo, a medida que avanzaba en la lectura, las entradas se volvían inquietantes. Bianca mencionaba que había alguien en el espejo que le hablaba. Aunque sintió un malestar creciente, Alesia decidió que no debía preocuparse demasiado. Dejó el diario en el desván, cerró la abertura y trató de olvidar el asunto. Pero esa misma noche comenzaron los ruidos. Provenían del techo, pasos suaves, como si alguien descalzo caminara en el desván. Alesia intentó ignorarlos, pero los sonidos se intensificaron, acompañados de un rasguido, como uñas arañando madera. En la tercera noche, el ruido parecía estar justo encima de su cama. Cuando miró hacia el techo, vio la madera de la abertura vibrar, como si algo intentara salir. Aterrorizada, Alesia llamó a un amigo para que pasara la noche con ella. Él sugirió abrir nuevamente la entrada para investigar. A pesar de su temor, Alesia aceptó. Cuando abrieron la tapa, el desván estaba vacío, pero el espejo que antes estaba apoyado contra la pared ahora estaba frente a la abertura. En el cristal polvoriento había marcas de manos pequeñas, como si un niño hubiera presionado sus dedos contra él. Desesperada, Alesia comenzó a investigar sobre los antiguos residentes del edificio. Descubrió que, décadas atrás, una niña llamada Bianca vivió allí. Tras la trágica muerte de sus padres en un accidente, Bianca quedó sola en el apartamento y desapareció misteriosamente años después. Se decía que hablaba de un amigo en el espejo que quería llevarla al otro lado. Tras ese descubrimiento, Alesia no pudo permanecer más tiempo en el apartamento. Se mudó pocos días después, pero según los nuevos inquilinos, los ruidos y las marcas en el espejo siguen apareciendo. Algunos creen que el amigo de Bianca todavía está allí, esperando a alguien lo suficientemente valiente como para quedarse. La tercera historia ocurre en una ciudad costera de la región de Sicilia, donde una joven llamada Clara se mudó a una casa de campo aislada, en un pequeño pueblo junto al mar. Había heredado la casa de una tía abuela lejana, quien había pasado la mayor parte de su vida allí, pero que, hacía años, había fallecido en circunstancias misteriosas. Clara, emocionada con la idea de comenzar una nueva etapa de su vida en un lugar tranquilo, se mudó rápidamente sin saber mucho sobre la historia de la casa. Desde el primer día, Clara notó que la casa tenía una energía extraña. Las ventanas, a pesar de ser nuevas, siempre estaban cubiertas por una fina capa de humedad, como si nunca pudieran secarse, y un fuerte olor a madera podrida flotaba en el aire. Lo más extraño, sin embargo, eran los ruidos provenientes del piso superior. Clara trataba de ignorarlos, convenciéndose de que solo eran los vientos del mar golpeando las paredes. Pero una noche, al explorar el segundo piso, Clara encontró una puerta cerrada con llave. La llave estaba guardada en un cajón. Con una creciente curiosidad, la usó para abrir la habitación cerrada. Al entrar, se sorprendió con lo que encontró. La habitación estaba perfectamente arreglada, pero de una manera que no parecía normal. La cama estaba impecablemente hecha, pero la cortina estaba completamente fuera de lugar, como si hubiera sido tirada bruscamente hacia un lado. En la mesa de noche había una vela apagada, con cera derretida en exceso, y el aire se sentía más pesado. Pero lo peor estaba en un pequeño retrato en la pared. La imagen era de su tía abuela, pero algo estaba mal. La mirada de la mujer en el cuadro era vacía, como si algo estuviera observando a Clara a través de él. Inquieta, Clara decidió salir rápidamente, pero, en el momento en que cerró la puerta, un estruendo resonó en el piso de abajo. Corrió hacia el vestíbulo, de donde provenía el sonido de las escaleras. Cuando llegó allí, vio algo que la hizo congelarse, la sombra de una mujer, con un vestido blanco, de pie en la cima de las escaleras, como si la estuviera esperando. Con el corazón latiendo con fuerza,
Clara encendió las luces y gritó, pero la sombra desapareció inmediatamente. Sin embargo, la sensación de ser observada no la abandonó. La noche siguiente, intentó ignorar los susurros que venían del piso superior. Pero, al despertar en plena madrugada, Clara vio una figura moviéndose silenciosamente por su habitación. Una mujer, con un vestido blanco, parada en la esquina, mirándola fijamente. Clara gritó y encendió las luces, pero la figura desapareció como si nunca hubiera estado allí. En los días siguientes, Clara comenzó a investigar más a fondo la historia de su tía abuela. Descubrió que, cuando joven, su tía abuela había sufrido una tragedia. Perdió a un hijo pequeño en un accidente en la casa y, desde entonces, se obsesionó con la idea de comunicarse con él desde el más allá. Muchos decían que pasaba horas en el cuarto cerrado, hablando con el vacío, creyendo que el espíritu del niño estaba allí, con ella. Clara entonces recordó la vela apagada que encontró en la habitación. Era como si la tía abuela aún intentara mantener la comunicación, incluso después de su muerte. Asustada, Clara decidió que ya no podía vivir en ese lugar. Cuando intentó vender la casa, los compradores se desplomaron tan pronto como entraron en la propiedad. Una familia que se atrevió a visitar la casa también relató escuchar los mismos susurros y ver la misma figura en las escaleras. Hoy, la casa permanece vacía, sin que nadie se atreva a pasar más de una noche allí. Algunos lugareños dicen que, en noches de tormenta, todavía es posible ver la figura de una mujer con vestido blanco en la cima de las escaleras, esperando a alguien que pueda, finalmente, comunicarse con ella. Y así, estas tres historias perturbadoras nos recuerdan que, a veces, lo que encontramos en las casas nuevas no son solo paredes y muebles, sino secretos que preferirían quedarse ocultos. ¿Qué te han parecido estas historias? Te dejaron con ese escalofrío en la espalda, ¿verdad? Si te gustaron y quieres escuchar más relatos aterradores como estos, no olvides dejar tu like aquí abajo. Y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia espeluznante. Activa las notificaciones para estar siempre al tanto de los vídeos que harán que mires tu casa de una manera muy diferente. Hasta el próximo vídeo, donde el misterio y el miedo nos esperan.